La Tosepan, más que una cooperativa o que un proceso cooperativo, es un movimiento social, un movimiento cooperativo de campesinos indígenas. Nosotros sí creemos mucho en este proceso de no a los proyectos de muerte y sí a la libre determinación de los pueblos, ¿no? La Tosepan es una organización social creada por campesinos indígenas, nahuas, totonacos, mestizos, ya con 42 años de existencia, que han buscado a través del cooperativismo diseñar actividades o estrategias para mejorar su condición de vida. En la Sierra Nororiental de Puebla está también ahora la presencia de megaproyectos en la zona ligados a minería, a extracción de hidrocarburos, a generación de energía con hidroeléctricas. Muchos socios dijeron pues, que de nada servía todo lo que hubiésemos logrado y los 40 años y haber logrado y haber enfrentado tantos procesos y al final, o en estas alturas, llegan esos megaproyectos y nos despojan del territorio. Con un mínimo de información entendíamos que no era nada benéfico, sino que iba a ser un impacto terrible y significa una enorme amenaza. Gaimama laipitine clamatz. En chontal es mi madre, mi vida es la tierra. Desde abajo y en la tierra sembramos la autonomía. Ese es nuestro lema en Tequio Jurídico. Tequio Jurídico es una asociación civil que se dedica a la defensa de los derechos indígenas, que quienes lo formaron en su momento eran abogadas y abogados y querían contribuir con pueblos indígenas dando su tequio. ¿Quiénes podrían representar ese poder ejecutivo, legislativo y judicial en el Estado? ¿La Cámara de Diputados? Exacto, la Cámara de Diputados. El contexto del territorio chontal es adverso. Es decir, tenemos ahora amenazas de concesiones mineras vinculados al Estado, vinculado al crimen organizado, pues hacen una situación de mucho más riesgo, ¿no? Nos queda claro que el trabajo que se realiza es un trabajo que evidencia a veces la nula procuración de justicia en el Estado. Yo soy campesina desde que nací y bueno, pues eso me ha ayudado para seguir sembrando. Y cuando yo hablo de sembrar, no solamente es la milpa, hay que sembrar en los movimientos sociales, hay que sembrar en la lucha, hay que sembrar en todo. EMAS es una organización civil ecofeminista que hace trabajo con mujeres y sus familias en comunidades rurales básicamente. Creo mucho en lo que dicen las feministas comunitarias cuando se plantean que si sana una, pues sanamos todas, ¿no? Y que si podemos seguir buscando como todas estas cosas que son parte de nuestro origen, pues de verdad que vamos a tirar al patriarcado. Nomás no se da lo que no se siembra. No pensamos que fuera tan peligroso el trabajo que más hacía, ¿no? Porque nosotras siempre nos hemos abanderado de decir que son procesos educativos formativos, de trabajo con mujeres y sus familias pobres. Entonces, ¿a quién puede afectarle que tú puedas trabajar con una familia pobre? Pero pues entonces empezamos a hacer programas de reforestación y entonces empezamos a transgredir más intereses, ¿no? Pero aquí tiene 2 años. Julio César, a él le gustaba mucho enseñar a sus amiguitos, tenía muchas amistades aquí en el pueblo. Él quería acercarse a los últimos rincones del país y llevar allá la educación. Y él era muy noble. Y cuando entra a la normal de Ayotzinapa, pues él
se sentía autorrealizado ya cuando había ingresado a la normal. Es por eso que él estaba muy contento, muy feliz. Hace 5 años aproximadamente fue de las últimas fotografías que él se tomó. Como 2 meses antes de que mi hijo falleciera, en lo que estábamos muy felices porque había pasado su examen. Sí, pero pues no esperábamos que la desgracia nos alcanzaba pronto. Y en mi opinión ahí hubo un parteaguas, un cambio del uso de la violencia, ya no desde el Estado Franco, directo, con policías, soldados, sino a través del crimen organizado. Y entonces lo que empezó a pasar fue un aumento de la delincuencia. La Tosepan fue una organización muy asediada por asaltos, por robos de carga. Y a la par de ese proceso entonces de aumento de la violencia por el crimen organizado, la criminalización de los compañeros, pues también tuvo un proceso de difamación. Habíamos nosotros en ese momento promovido un amparo contra el gobierno del estado, contra el gobernador y la Secretaría de Desarrollo Municipal. Tuvimos un caso de un compañero que fue detenido, compañeras, por ejemplo, que la seguían en la calle. Yo recuerdo bien que cuando vino esta amenaza para Armando, las autoridades municipales lo van a dirigir a través de los rumores, ¿no? Entonces, en ese momento, el presidente municipal, el mensaje que mandó, yo sé que Armando está detrás y dile que me lo voy a chingar. Don Aurelio siempre decía que era un promotor de agricultura de emas y yo creo que era mucho más para nosotras que un promotor. Lo que detona su asesinato son 50 hectáreas de producción de aguacate, casi orgánico. Empieza el desplazamiento de la comunidad y las amenazas a nuestra compañera era, pues también las podemos asesinar a cada una de ustedes, ¿no? Y ahí nosotras nos damos cuenta que estábamos en otro contexto. Cuando ocurre pues estos acontecimientos, lo primero pues es que él era el líder del grupo delictivo de los Rojos, que por eso se cometió pues la brutal tortura pues contra él. A él lo desollaron en vida. Al principio los querían criminalizar y esto es una situación muy dura que se vive en México. Eres víctima y todavía seguramente andaba en malos pasos. Por eso le hicieron eso. Hay muchas evidencias de que pues en ese momento pues hubo intervención del gobierno en sus 3 niveles por parte del gobierno federal, del estado y del municipio local. En ese momento, el presidente de la República de aquí de mi país, de México, fue el licenciado Enrique Peña Nieto y hasta la fecha de hoy no ha habido justicia.